tendencia más fuerte es definir precisamente el sismo máximo probable y el sismo máximo creíble que puede un sitio en particular tener, ya sea por tectónica de placas, ya sea por vulcanismo, o ya sea en un momento dado por alguna combinación de placas malformadas, no necesariamente de tectónicas, simple y sencillamente de deslizamiento de placas de roca. Entonces, yo lo que he estado planteando insistentemente es que todavía necesitamos usar una fase importante de experimentación en la geotecnia con las cámaras triaxiales gigantes. ¿Cómo podemos simular el efecto de un sismo con una cámara triaxial gigante, por ejemplo? Ustedes saben que en estructuras la única forma de obtener respuestas más o menos sensatas cuando una estructura está sometida a un sismo es ponerla en una mesa vibratoria. Pero poner un modelo de una presa con todo y agua y en una mesa vibratoria, híjole, es un reto pero brutal, ¿eh? Pero se valen pensarlos. O sea, si los retos grandes no los pensamos, no los imaginamos, no los tratamos de acotar y de definir, pues no estaríamos en un momento dado progresando en la humanidad, ¿no? Entonces, una pregunta que nos hacemos obligada es si es suficiente la escalación que se hace hoy en un momento dado para las propiedades de los enrocamientos, lo cual se hace con pequeñas probetas de diámetros pequeños. Con los resultados de esas probetas se hace la extrapolación del comportamiento del enrocamiento. Yo diría que todavía hay que hacer más experimentación. Cuando Marsal y Casagrande idearon su cámara triaxial gigante, les dijeron, no, están locos. Y la pudieron hacer. Yo creo que todavía, sobre todo con el cambio del paradigma de tener enrocamientos muy secos o enrocamientos secos, creo que eso nos debería estar llevando, sobre todo en caso de sismos intensos, a poder resolver este tipo de problemas. Decía también Barry Cook que hay que tomar en cuenta los detalles de los parámetros en el material de respaldo de las losas, y que sí les comentaré que en un momento dado han habido incidentes, ahorita los vamos a platicar, pero el desarrollo de la ingeniería de presas de enrocamiento, jóvenes, prácticamente nos ha llevado a tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el fracturamiento de la cara de concreto y los problemas en el plinto nos lleva a ser más cuidadosos en ese tipo de ingenierías. En un momento dado tenemos que llegar y desembocar en una práctica más cuidadosa y que a fin de cuentas lleguemos a una zonificación del enrocamiento que sea de extremo cuidado. Para esta zonificación, básicamente se han definido distintas zonas de construcción. En primer lugar, el apoyo de la losa de concreto, lo mejor que puede tenerse es que se construya el bordillo de concreto extruido o extrusado. Cuando se dieron algunos incidentes de fracturamiento, que ahorita vamos a ver, de fracturamiento en la cara de concreto de varias presas, la tendencia a nivel mundial fue criticar que el concreto extruido no era lo suficientemente resistente para soportar los empujes y que entonces había que regresar al concreto de asfalto. No es cierto. Categóricamente hablando, es mucho mejor el concreto extruido, es una construcción más limpia, es una construcción más segura,
y nos permite confinar adecuadamente los materiales de construcción de la presa o de las presas. Luego tendrá que haber atrás, aguas abajo de este concreto extruido, un material de respaldo zona 2 en un momento dado, que es el que recibe que me he estado mencionando con ustedes, con anchos de 4 a 6 metros, que tiene que ser un material granular que varía entre 50 y 80 milímetros, es decir, entre 5 y 8 centímetros, compactado con capas de 40 centímetros de espesor, y ponerle esa compactación con un rodillo liso vibratorio, preferentemente de 12 toneladas o más de peso estático en el tambor. Ese material de respaldo 2 es la garantía, es ponerse cinturón y tirantes para poder estar seguros del comportamiento de la losa de concreto. Hay que poner un material filtro de protección en la junta perimetral de diámetro de 38 milímetros, también colocado con rodillo liso. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y luego vendría la zona de la zonificación del enrocamiento propiamente. El famoso material 3B que les he hablado hasta el cansancio, que debe ser roca con tamaño de 60, 80 centímetros, compactados con rodillos de 12 toneladas, 6 pasadas mínimo. Si es una roca suave, puede llegar a necesitar 8, con el consecuente cuidado, porque la roca suave se rompe, se fractura. Entonces, a lo mejor sí tendríamos que cuidar mucho esas 6 pasadas. Hay proyectos en que se han puesto 4 pasadas. Doctor, no se ve la presentación. ¿Otra vez se fue? Sí, la presentación. No. O sea, el compartir la pantalla. Sí, sí, no Pero se sí ve. me escuchan, ¿verdad, Sí, lo Claudia? escuchamos. Sí. Ah, qué bueno. Me regreso a compartir. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Porque me sale un letrerito de que si se acabó ya la presentación, ya se quitó el letrerito. Ahí me deben estar viendo. Sí, ya se ve. Bueno, entonces estábamos en el material de roca, el material 3B es el material más, ahora sí que sin quitarle mérito a los demás, pero este es el más importante. Este es el que va a resistir toda la carga, bueno, casi toda, ¿no? Los 17, 20, 30, 50 millones de toneladas lo va a resistir el material 3B. Aquí es donde les insisto, jóvenes, que hay que exigir que cuando ustedes vayan a hacer enrocamientos compactados, hagan en un momento dado pedraplenes de prueba, así como se hacen bordillos de prueba para el CCR, o como se hace un terraplén de prueba para afinar compactación de arcillas y de suelos. Hagan pedraplenes de prueba y verifiquen que verdaderamente el número de pasadas son lo suficientemente numerosas como para poder garantizar que el enrocamiento se va a comportar adecuadamente. 200 litros mínimo, 200 litros de agua por metro cúbico de roca como mínimo. Aguas abajo del 3B vendría el material de transición. Es un material que puede colocarse entre 80 centímetros y 1 metro de espesor.
Yo les decía que cuando hicimos esta propuesta, por lo menos viene un ahorro entre 7 y 10 millones de dólares en la cortina del cajón, que fue muy bien recibido, y que en un momento dado se tiene que colocar este material con la misma compactación que el material 3B, es decir, 6 pasadas a 8. O sea, varía entre 4 y 8 pasadas. Depende mucho de la dureza de la roca, depende mucho del coeficiente de uniformidad de la roca y depende mucho en un momento dado de la malla, de la granulometría de la roca, qué tan bien graduado está el material. Pero este material T sería entre 80 centímetros y 1 metro. Y aguas abajo vendría el enrocamiento con tamaños de roca de 1,20 m, con 6 pasadas también, y con el rodillo vibrocompactador de 12 toneladas. Yo les diría, jóvenes, que una de las claves importantes para tener éxito en este tipo de presas es el hecho de compactar uniformemente el material. Es decir, que a nosotros nos pasó. Barry Cook, con todo lo que era Barry Cook, el gran gurú, el gran consultor del mundo, vino cuando estábamos construyendo Aguamilpa y nos dijo, no, ya no compacten tan fuerte el material 3C en la parte superior de la cortina, no lo van a necesitar. El profesor Marsal se enojó, tuvieron una discusión muy fuerte, que yo les decía en los boards, en los de consultores, vamos, ellos discutían mucho porque Barry Cook era con mucha tendencia a ahorrar, a no causar más, a bajar costos. Marsal era mucho más conservador y el resultado fue que se nos agrietó Aguamilpa. Se los voy a mostrar en unas láminas ahorita más adelante. México. Hemos construido 3 grandes presas de enrocamiento con cara de concreto y estamos construyendo la 4ª. Aguamilpa, que ya les hablaba hasta el cansancio, que fue la primera de 187 metros de altura, que mostró que se podía llegar a construir presas de 200 metros de altura y que por varios años fue la más alta del mundo. El Cajón, 189 metros de altura, solamente 8 meses fue la más alta del mundo, 189 metros. Se construyó entre el 2003 y el 2006, pero que ha tenido un comportamiento extraordinario. Se ha comportado mejor el Cajón con rocas suaves que Aguamilpa con rocas granulares, con materiales granulares a carreo del río. Y luego construimos la Yesca 2000, entre 2007 y 2012, 210 metros de altura. Todavía a la fecha es la segunda presa a nivel mundial más alta, ya lo comparte con Chagla en Perú, pero a fin de cuentas sigue siendo la segunda más alta en el mundo y evidentemente de la más alta de América, junto con Chagla. Y estas 3 presas ganaron los Milestone Award Projects del ICOL, los proyectos, los premios a los proyectos Milestone. El Milestone es una traducción americana que quiere decir piedra angular, que quiere decir así como el punto de quiebre. Son premios que se dan a las mejores prácticas en el diseño, construcción, operación y sobre todo comportamiento de las presas. En la Yesca tuvimos un problema muy grave de una falla en la margen izquierda, una falla geológica que detectaron mal nuestros amigos ingenieros geólogos e hicimos circo, maroma y teatro para corregir esa falla. Ya se las he platicado incipientemente, las vamos a repasar muy rápido en esta clase, en la clase de presas, seguramente en la del viernes, pero a fin de cuentas, hoy en día estamos construyendo una 4ª presa que es Santa María. Santa María tiene 130 metros de altura, no va a ser
la más alta del mundo, ni mucho menos, pero se está construyendo razonablemente bien en el presidio, en el río Presidio de Sinaloa, en plena zona del cártel. Entrar ahí en las camionetas de Conagua es toda una aventura. Hay que pedir permiso. Estos han sido el comportamiento de las 3 presas mexicanas. Les decía que Aguamilpa y La Yesca se construyeron con materiales granulares, con materiales producto de acarreo del río. Entonces, en Aguamilpa, que fue la primera, 1989 al 95, pusimos un material 3B de muy buena calidad, que prácticamente se construyó con sección prioritaria. Aguamilpa todavía no tuvo zona de transición. Y entonces, al final del día, don Barry Cook, que vino como consultor a Aguamilpa, dijo, no compacten el 3C, no tienen que compartir el material 3C, no lo necesitan tan compacto, ahórrense dinero. Pues todo el mundo dijo, sí, cómo no. Y entonces, aguas arriba, el módulo de formación fueron 310 megapascales, aguas abajo fueron 48 megapascales. El cajón, en un momento dado, se construyó con bancos de enrocamiento. No había material granular del río en el sitio del cajón. El material granular más cercano al cajón estaba lo suficientemente lejos como para encarecer sensiblemente el costo de la cortina. Y entonces lo que hicimos en el cajón fue una inteligente medida de usar las excavaciones de los vertedores para la cortina, usar el desvío, usar la excavación del canal de llamada de la obra de toma, y además usamos un banco de roca adicional. Si el material granular, como ustedes saben, es un material muy redondeado, que ya ha viajado a lo largo del río, con el agua, con el tiempo, y se han roto las esquinas, las puntas de las rocas. La matriz redondeada de la roca queda de muy buena calidad. Entonces, el material granular, yo les diría que es prioritario. Ojalá que todos siempre tengamos materiales granulares. Para el cajón no hubo ese material, y aquí sí claramente, y fue donde surgió la idea a nivel mundial de generar el material 3B, aguas arriba, el material transición y el material 13 aguas abajo. La densidad de compactación del 3B fue 110 megapascales, y por el confinamiento del 3B y el 3C, el material de transición en muchos sitios nos quedó incluso más denso que el material 3B. Lo lógico, jóvenes, es que quede más denso aguas arriba que el material de transición, pero tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, no pasó nada, porque a fin de cuentas, esta variación, si ustedes ven 110, 125 y 75, no son órdenes de magnitud muy diferentes. Cuando mucha esta variación es el 50%, aquí no. Aquí era 6 veces menos el material 3C en Aguamilpa. Entonces, esta variación consideró que el cajón era una presa lo suficientemente homogénea en su comportamiento y en su calidad del enrocamiento. Evidentemente, llevaba su filtro de 3 metros y la cara de concreto aguas arriba. Y La Yesca sí encontramos material granular para el 3B. El material 3B aguas arriba fue similar al de Aguamilpa en muchas zonas. El material T de transición fue del orden de 240 y el material 13 de 190 megapascales. El comportamiento de la presa de La Yesca, de la cortina de La Yesca, ha sido fantástico. En los 3 casos, jóvenes, pusimos abundante instrumentación. Pusimos deformómetros, inclinómetros, pusimos en un momento dado sismógrafos. No hay cómo en un momento dado recabar
y recibir toda la información posible del comportamiento de las presas, porque eso es lo que nos permite hacer lo que llamamos los famosos retroanálisis. En inglés le llaman el back análisis. Vamos a poner las condiciones de carga reales en un modelo y vamos a reproducir cómo se deformó, cómo se ha comportado, para definir a qué esfuerzos se ha enfrentado la estructura en condiciones de campo. Esos retroanálisis son fundamentales porque eso es lo que permite enriquecer el día de mañana el avance en el diseño, sobre todo en el diseño, y que se traduce en construcción. Entonces, nosotros hicimos una práctica a reserva de la recomendación aquí de Mr. Barry Cook. Lo que hicimos, esto se acabó en el 95, 96, Aguamilpa, se agrietó la parte superior de la cara de concreto, ahorita les muestro, pero a fin de cuentas, la lección, cuando ya construimos el cajón y la yesca, fue puras habas. No dejo de compactar uniformemente toda la presa. No se debe dejar de compactar. En términos generales, jóvenes, es perfectamente factible aceptar módulos de deformación de 100 a 150 megapascales aguas arriba, de 125 a 150 megapascales en transición, de 75 a 100 megapascales en la 3C, la zona 3C. Sí y solo sí, y siempre y cuando la compactación sea uniforme. ¿Sí? Es preferible, es deseable tener materiales granulares que nos van a garantizar 250 a 300 megapascales en las caras, en el material 3B. Toda la vida es preferible, pero a fin de cuentas, si no hay ese material, es perfectamente factible usar los bancos de las rocas para poderlo colocar en las cortinas. Ojo, y hay que tener mucho cuidado, los bancos granulares en general son bancos bien graduados, son material de acarreo, que ha sido, es tan largo el proceso de su acumulación que llegan chiquitos, medianos y grandotes. O sea, el material granular tiene una muy buena curva, una muy buena graduación en su material y se puede colocar, se puede compactar y no requiere tanta agua como un enrocamiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, la yesca, que sí llevaba enrocamiento, producto de excavación de vertedores y en un momento dado de los canales de llamada y de los desvíos. Los desvíos básicamente se usaron para las ataguías, pero el enrocamiento de aguas abajo, que era material de roca, sí era muy riguroso. Las 6 pasadas con los 200 litros por metro cúbico de agua que se tenían que colocar en la parte del 3C. Nosotros seguimos, como les digo, cuidadosamente los postulados de Marsal, de hacer en general más y mejor construidas nuestras presas. En un momento dado, Aguamilpa se ha comportado, con excepción de esas grietas de aguas arriba, razonablemente bien. Esto es lo que les comentaba. Aguamilpa se construye con sección prioritaria, con un módulo de deformación de 310 megapascales y aquí de 48. Nosotros criticamos a los chinos, pero ellos colocaron lutitas de 30 megapascales. Esa sí es una majadería, ¿eh? Eso, no hagan eso, por favor. Pero en la parte de aguas arriba de Aguamilpa, cuando viene el primer llenado, se produce un fenómeno de creep, un fenómeno en el que se asienta, se deforma la parte superior de la cortina hacia aguas abajo por la carga de agua y se producen esfuerzos de tensión en la losa que ocasiona este agrietamiento.
Estas azules son grietas. Son grietas que no deben de presentarse, son grietas que no debieron de suceder. Nos ha costado trabajo cómo repararlas. Le hemos puesto limo, le hemos puesto arena fina, le hemos puesto ceniza volcánica. El agua sigue pasando, siguen presentándose 200 litros por segundo, que no debe de suceder. O sea, una presa no debe de filtrar, por un error constructivo no debe filtrar agua, ¿no? El Cajón, yo les diría que ha sido una de las presas verdaderamente exitosas en este país, ¿no? En su comportamiento. Vean ustedes con esa instrumentación que les digo que colocamos, los asentamientos que tuvo antes de tener la carga de agua. Tenía asentamientos muy uniformes. La parte inferior, por ejemplo, aquí del material de transición, tenía valores muy pequeños, 10 centímetros de asentamientos. En un momento dado, los máximos valores fueron 75 centímetros antes de recibir la carga de agua. La cantidad de agua que en un momento dado pasaba, si ustedes recuerdan que les decía que en las presas de enrocamiento hacíamos un canal con un vertedor triangular en la parte inferior para medir las filtraciones, y una medida de la calidad de la compactación del enrocamiento es la cantidad de agua que sale aquí. Entonces, en el Cajón, con el primer llenado, había el gran temor, y ahorita les digo por qué había ese gran temor, de que tuviésemos filtraciones importantes. Estimamos en un momento dado filtraciones similares y dijimos, si se presentan más de 500 litros por segundo, ojo, hay un problema, luces amarillas. Si se presentan más de 750 litros por segundo, luces rojas, algo está pasando grave, y ojalá y Dios nos ayude que se presenten menos de 200 litros por segundo. La realidad es que en el Cajón se presentaron 147 litros por segundo. Pudimos en un momento dado estar seguros de que la presa se había construido adecuadamente. Ya sé, jóvenes, que ustedes ya no hacen tesis, ¿no? Pero si alguno tiene alguna curiosidad de hacer tesis, hace falta en México un libro que recoja la experiencia de Aguamilpa, Cajón y Yesca en un solo libro, que se ponga y que se escriban los criterios de planeación, de diseño, de construcción, de instrumentación, cómo se comportó, qué medidas, en un momento dado, qué mediciones tuvieron y qué problemas como el de Aguamilpa o qué éxito como el del Cajón se presentó. Entonces, ese libro le hace falta a la ingeniería mexicana. Entonces, una tesis podría ser, una propuesta es hacer eso como tesis y luego, el día de mañana, publicarlo como libro. Yo creería que nos hace falta, está pendiente el hacerlo. Yo siempre he dicho que en mis ratos libres lo voy a hacer, pero lo que pasa es que luego empiezo a trabajar otra vez trabajando en el Instituto de Ingeniería, luego en la SILA y luego ahora en Conagua. Pues no se ha podido tener mucho tiempo, pero creo que hay mucho que hacer. Igual las notas y los apuntes que les mandé por el Classroom, en un momento dado, lo que son notas y apuntes, ustedes las van a ver bastante más desordenadas en comparación con un libro. Entonces, yo les ofrecería que si alguien se quiere poner y ganar un par de puntos para el final del curso, en un momento dado, si
le, si le entraran, por ejemplo, a a ordenar sensiblemente las notas, me ayudarían, y bueno, ustedes también se ayudarían mucho. O sea, de lo que se trata es un trabajo de orden, de edición, de poner un índice, de buscar, de ver el capitulado, de ver las fórmulas, de ver las figuras, de que se, vamos, que queden adecuadamente puestas. No están, ese orden no está. Yo prefería ahorita emitirlo como lo tengo, porque creo que a fin de cuentas, aunque no está ese orden riguroso que debe de tener un libro, es preferible que lo tengan como elemento, como material didáctico, ¿no? De decir, los materiales del CCR se procesan así, son de este tamaño y se hacen los siguientes, los siguientes términos, pero pudiera ser muy interesante si alguien quiere eh, entrarle. Sí, evidentemente tiene que ser alguien con un poco de tiempo y tendría que ser alguien con la visión de que el que le quiera entrar, yo casi que la única condición que le pondría es que lo pensara seriamente si el día de mañana se vuelve su tesis. Si no, no. Porque a fin de cuentas tendría que ser algo que además investigue, ¿no? Que no se quede nada más en la mera maquila, sino el hecho de aportar, por ejemplo, ejemplos prácticos, ordenados, con buenas comparaciones a nivel mundial de comportamiento. O sea, yo lo que creo es que hay un material interesante que pudiera, si alguien lo desea, poderlo desarrollar. Bueno, esta fue la construcción de la cortina. El acumulado final en el cajón fueron 11.3 millones de metros cúbicos. Siempre decimos que eran 10 millones de metros cúbicos. A fin de cuentas, esta es la banda granulométrica, el material 3B, el 3C y el T. Vean cómo quedan perfectamente en las bandas granulométricas con los diámetros correspondientes de los materiales. La yesca, que ha tenido como cortina un comportamiento espectacular, realmente sensacional, el proceso constructivo. Esos son los rodillos vibrocompactadores de 12 toneladas. Estos rodillos son alemanes. Ahí está el proceso constructivo. Aguas arriba, aguas abajo. Estos monumentos es la instrumentación, los inclinómetros, deformómetros. Y vean los resultados de las calas. Este es otro tema de investigación. Yo diría que es un poquito más avanzado, pero que es muy interesante. A fin de cuentas, no podemos medir la calidad del material en la medida que se va compactando rápido, ¿no? O sea, no hay una manera, no es como el concreto que ustedes obtienen los cilindros o los cubos y se los llevan y en el laboratorio les hacen todas las pruebas, lo pesan, le ven el fraguado, la resistencia, etcétera. En el enrocamiento no, entonces en el enrocamiento se hacen calas, se deja pasar la maquinaria de construcción y se hace una cala, una cala es un hoyo, un hueco, y entonces se va revisando la parte del peso volumétrico y la relación de vacíos del material. Y el problema que se tiene en esto es que evidentemente no van a detener la maquinaria de construcción. Sigue construyéndose, se quita, los que hacen la cala se quitan y siguen construyendo. Y cuando ya procesan los resultados, donde está la cala hecha, pues está 5 metros abajo.
el pedraplén. Entonces, la parte aquí muy interesante es que se puede hacer en un momento dado con, ya sea con maquinaria de construcción, pero si no con geofísica, una serie de pruebas y con base en las ondas, en la teoría de ondas, poder inducir y deducir las propiedades geomecánicas del enrocamiento. ¿Cuál es el peso volumétrico y cuál es la relación de vacíos? ¿Cuál es la oquedad? ¿Cuál es en un momento dado la relación de vacíos de la oquedad? ¿Cuál es el coeficiente de uniformidad? O sea, se pueda medir indirectamente esa situación. Y el extremo, que ya ahorita se está proponiendo fuertemente con los ingenieros mecánicos, es que el rodillo vibrocompactador, cuando pasa y hace la compactación, mande la señal a una computadora de las ondas con las que, o de la energía con la que está compactando, y en la computadora tengamos el modelo esfuerzo de formación para ver su comportamiento. Aquí lo que les quiero mostrar es que a fin de cuentas, por ejemplo, el material 3B fueron 2.650.000, el material T casi 3.800.000, el 3C 3.900.000. En un momento dado se programaron 133 escalas, pero vean los resultados. Este peso volumétrico del material 3B, este es Yesca, este peso volumétrico se parece por nada al del concreto, al 2.4 del concreto. Por nada, o sea, parece un concreto. O sea, está tan bien graduado y tan bien compactado que en un momento dado nos da valores altísimos. Estos ya dan más bajos. Esto es con 3B de material granular y este es con 3B de enrocamiento. ¿Sí? O sea, aquí hay diferencias casi de un 10%. Aquí está el material de transición y el material 13, pero vean las relaciones de vacíos. En un pedraplén, punto 18 relaciones de vacíos es bajísima, es buenísima. ¿Sí? En general, un enrocamiento da valores del orden de punto 3. También en un momento dado estos valores eran aceptables y buenos. A fin de cuentas, esto es la medida de la calidad del enrocamiento. Tuvimos un enrocamiento bien compactado. Por eso les digo que en un momento dado, esos fueron nuestras deformaciones finales en los tres proyectos que se comportaron razonablemente bien. En la Yesca, por la falla geológica y por mover el eje longitudinal de la presa, las galerías de margen derecha se desalinearon y empezamos a tener filtraciones no en la cortina, sino alrededor de las galerías cercano al plinto. Y llegamos a tener 600 litros por segundo. Ahorita les digo cómo lo resolvimos. Ahí está la Yesca y su comportamiento. Y vamos a ver el comportamiento en la clase del viernes de las presas de enrocamiento con cara de concreto. Se han fracturado, jóvenes, se han fracturado fuertemente. Campos Novos, Barra Grande, Mojale, se fracturaron en China, en un momento dado en Sanbanxi. Vean el fracturamiento de la cara de concreto, la cantidad de agua, las filtraciones que pasaron por ellas fueron impresionantes. Entonces, esto es lo que en un momento dado a nivel mundial llamó la atención en varias presas. Se dijo, oye, si las presas que se están construyendo en ese momento estábamos haciendo Cajón, Barra Grande, Campos Novos, se estaba haciendo Bali, se estaba haciendo Karayucar en Islandia, se estaba haciendo Mojale en Sri Lanka, en África, la estaba haciendo en Prillilo, y estábamos haciendo Bakún de 205 metros en la Polinesia. Entonces,
la alarma que cundió con el mundo financiero es, te estoy prestando prácticamente 800,000 millones de dólares para que hagas un proyecto que va a producir 150 millones de dólares por año y me sales con que se te estaba fracturando tu cara de concreto, que es el principal elemento de contención. No te quiero prestar. O explícame qué te pasó. Y entonces, de todas las presas que en el mundo estaban en ese momento construyéndose, Tianchescao en China, de todas las presas que todas esas se fracturaron. La única que no se fracturó fue el Cajón. Y entonces se hizo un simposio internacional, un encuentro de ingenieros financieros con ingenieros civiles, y me dijeron, a ver, explíquenos, doctor Marengo, ¿por qué no se fracturó el cajón? ¿Cuál fue la causa por la que no se fracturara el cajón en comparación con que se estaban fracturando todas las demás en el mundo? Y ahora sí que, como en las telenovelas, esas se las explico el viernes, no sean malos. Háganme un enorme favor, jóvenes. Le pido a la maestra Claudia López Fuentes que en un momento dado le continúe con ustedes de aquí a las 8:30, les platique algo de ejercicios, de tareas. Yo les ofrezco subir al Classroom lo que ayer me indicaron. Alguna de ustedes me indicó que no estaban bien subidos unos documentos, ya lo verificó la maestra Claudia López Fuentes. Se los vuelvo a subir más tarde y en un momento dado seguimos el viernes, que yo esperaría terminamos enrocamiento para empezar la próxima semana con obras de excedencia. No sé, Claudia, si le dejo abierta la sesión y si Sí. yo me salgo, ¿se sigue o usted tiene que volver a convocar? Si gusta, mejor para evitar que se quede su computadora prendida, yo ahorita les estoy enviando por WhatsApp, les voy a enviar ya un link, ya tengo uno listo Perfecto. para que entre. Ujú. Dale, muchachos, entonces nos vemos el viernes 7 de la mañana, por favor.